Ok, טוב, אז estamos en nuestras clases sobre el Sefer Yetzirah y en la última clase habíamos comenzado a estudiar en forma más específica cada una de las sefirot. Habíamos comenzado con la sefirá de Keter, que es la corona. Después el Sefer Yetzirah se va a saltar al Malhut, va a ir del Keter hasta el Malhut, que es la última. Y después ya vamos a volver nuevamente al Seder que conocemos de Jochma, Binah, etc. עכשיו, todo el sistema de la Sefirot, como ya el Sefer Yetzirah lo ha estudiado ya antes, se refiere a unas energías que se utilizan para la creación del mundo y para su mantenimiento, y por lo tanto se aplican a todos los estratos de la realidad. Donde haya realidad, las Sefirot están presentes de una forma u de otra. Y la interacción entre ellas es lo que mantiene a la Bria, a la creación. עכשיו, esto indica o esto nos lleva a varios puntos, que son los que vamos a tratar de también introducirnos a estudiar cuando estamos ahora precisamente en la Sefirá de Keter, que es la corona, es la primera, la más alta. En esta Mishnah, estamos en el Perek Aleph, la Mishnah Tet. Y es allí donde se ha hablado precisamente de la Sefirá del Keter, cuando la Mishnah dice Eser Sefirot Belimá, son 10 Sefirot, estas fuerzas divinas, Achat Ruach Elokim Hain, Baruch Umevorach Shemo, Shel Chai HaOlamim, y según nuestra tradición se refiere precisamente a la Sefirá del Keter. Pero termina diciendo esa Mishnah, que la tradujo 10 Sefirot espirituales, una de ellas representa el Ruach Elokim Haim, el espíritu del Dios vivo. Baruch Mevorach Shemu, bendito y bendecido su nombre. Shel Chai HaOlamim, de el que vive por siempre. Está hablando de las energías que recaen en la sefirá de el Keter de la corona. Y termina diciendo la Mishnah, que es lo que vamos a estudiar ahora, lo que vamos a mencionarnos ahora, es Kol Beruach Bedibur Behu Ruach HaKodesh. Habla de la voz del Ruach, dice Kol, voz, Ruach, el espíritu, Dibur, el habla, Behu Ruach HaKodesh. Y esta conjunción de tres cosas, que son el Kol, el Ruach y el Dibur, esto es lo que vamos a conocer como Ruach HaKodesh, o sea, una forma en que el creador se comunica con los seres humanos y transmite información, que eso es lo que se conoce como Ruach HaKodesh, que es espíritu de algo santo. Vamos a obviamente estudiar el tema, lo vamos a tratar de ampliar para entender de qué manera entonces el creador transmite estas informaciones a los seres humanos. Pero antes de ingresar en este punto quiero explicar un poco qué son estas palabras, porque son códigos, o sea, lo hemos dicho ya en varias oportunidades y también lo he mencionado en otras entregas sobre otros temas. El Lashon HaKodesh, o sea, el hebreo, no es un idioma como cualquier otro. No es simplemente otro idioma más que los judíos han hablado. Los judíos han hablado durante la historia muchos idiomas. No es el primero, hablaron arameo, varios tipos de arameo, no solo. Hablaron en el Galut, hablaron dialectos alemanes que terminaron en fundirse en un idioma que se llama Yiddish. Hablaron diferentes tipos de dialectos de la península ibérica que terminaron transformándose en ladino después de la expulsión. Hay un judeo árabe, hay un judeo francés, hay un judeo, etcétera, etcétera. O sea, no es solo un idioma más que el pueblo haya hablado. Hoy día incluso hay profesores que estudian la existencia de un judeo inglés, especialmente en Estados Unidos, donde la influencia cultural del pueblo de Israel ha sido
bastante evidente, también es evidente en el idioma, etcétera. O sea, pero no es eso. El hebreo es algo muchísimo más profundo y gira en torno a un código. O sea, cada palabra que está escrita en hebreo simboliza un código. Es algo que cuando la leemos y la entendemos, la abrimos, nos abre un mundo entero dentro de esa propia palabra. Es obviamente muy evidente cuando se habla de los nombres de Akadosh Baruj Hu, el Yud-Kei, Vav-Kei, el resto de los nombres. Obviamente ahí es bastante interesante y evidente que hay un código detrás. Pero no es solo en los nombres de Hashem, sino que incluso, o también, o sea, evidentemente también, en palabras que se utilizan también hoy en el hebreo que hablamos, que se las utiliza en forma simple. Y vamos a hacer referencia a las tres palabras que mencionó acá el Sefer Yetzirah. Una es la palabra kol, que la solemos traducir como voz, kol. La palabra ruach, que se suele traducir como espíritu. Y la palabra dibur, que se suele traducir como habla, ¿okay? O el hablar. Primero, la palabra kol con kuf, que significa voz, no kol con hab, que significa todo, sino kol, se refiere a no exactamente lo que nosotros conocemos como voz, sino que sería más, se entendería mejor como una especie de tono o de forma de hablar, una forma en que se habla un idioma. Ese es el col, o sea, hay un col, hay una estructura en la que el idioma se va a desarrollar. Y esa forma en que el idioma se desarrolla la llamamos col, colot, voces, ¿bien? En el sentido de una especie como de tono propio de un idioma. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque cuando se medita, ustedes saben, el Sefer Yetzirah es un libro de meditación, o sea, es un libro para poder meditar, para poder después tomar las palabras que están escritas acá, los nombres de Hashem, y meditar sobre ellos. Eso también tiene que darse a través de un kol, o sea, a través de un tono específico, un tono particular. Y no solo eso, cuando se lee la Torá, ustedes, aquellos que han estado en el Bet Knesset con Shabbat, ustedes van a dar cuenta que la lectura de la Torá se hace con un col específico, con un col especial, con un tono especial. No es que se esté leyendo un texto como nosotros lo hacemos en forma cotidiana, sino que hay como una especie de canto. Bueno, ese canto no es un canto realmente, sino que es un col. Es un tono específico en que las palabras, las letras, se van a estructurar y se van a conectar. Existe también la palabra ruach, que aparece acá, y que en forma simple se la conoce como espíritu. Quiero tal vez la forma más fácil de poder entender lo que significa la palabra ruach, es a partir tal vez de una comparación. No es totalmente exacta, pero tal vez la podríamos utilizar, ¿no? Entre muchas culturas se suele hablar del espíritu que está dentro de la botella. Y no se refiere al cuento de las 1000 y una noche, una especie de demonio dentro de una botella, no, se refiere obviamente al alcohol. ¿Bien? El alcohol es el espíritu que está dentro de la botella. Y nosotros vemos un líquido que puede ser un producto que sea destilado del vino o sea destilado de otros elementos, y vemos ahí el producto que es una bebida alcohólica. O sea que hay un cuerpo, que es el líquido, pero este líquido contiene dentro de sí algo que es diferente a ese líquido, que está dentro del líquido, pero es diferente al líquido. Y eso es el alcohol, ¿no? Bueno, el ruaj es eso. El ruaj es algo que está dentro de la materia y que causa que su relación con la materia, a través de este ruaj, sea bastante, pero bastante peculiar. O sea, no es lo mismo relacionarse
con una materia en la que no hay ruaj que con una materia en la que sí lo hay. Hay algo peculiar, diferente. Siempre vamos a ir viendo esa talla. Y finalmente está el dibur. El dibur, que significa habla, hablar, aunque obviamente no tiene, en castellano es muy pobre la explicación del dibur, porque el habla es simplemente lo que yo estoy haciendo ahora, ¿no? Así se entiende. Sin embargo, no es tan así si vemos el código y lo que el código significa. La palabra dibur en hebreo viene también, proviene de la misma raíz de la cual también viene la palabra dabar, que significa cosa. De la misma raíz viene la palabra midbar, que significa desierto. De ahí mismo viene la palabra debir, que es el lugar en el templo donde estaba el Aarón Habrit, donde se ponía el arca de la alianza. Por lo tanto, y también viene de allí, de la misma raíz, la palabra deber, que es la mortandad, ¿no? Una malefá, una epidemia o algo así, ¿no? Pasó en Egipto, una plaga. Todas estas palabras dispares, simplemente en los sentidos y en los significados, tienen una misma raíz. Y del hecho que vengan de la misma raíz quiere decir que tienen algo en común. Y el dibur, el habla que hace dabar, que hace cosa, es que precisamente esta capacidad que tenemos de hablar es una capacidad que nosotros recibimos del primer medaber, del primero que habló, que fue Hashem Baraj, cuando dijo Bereshit. ¿Okay? Bereshit es el primer dibur que existió. ¿Okay? Después dice Vayomer Elohim, y dijo Hashem, Yehior, y Ayaor, etc. Pero el primer dibur como tal fue Bereshit, y a pesar que no le llamamos dibur, sino que lo tratamos de generalizar con otra expresión que también es un código, sin embargo después lo vamos a encontrar en las Aseret Dibrot, en los 10 mandamientos, o sea que es un dibur que tiene una connotación, que tiene una responsabilidad. Cuando yo hablo del dibur, estoy hablando no solamente de algo que escuché, sino que escuché y tengo que poner en práctica. ¿Bien? Y es por eso todas las relaciones, el mitbar, que es el lugar donde estos mensajes se dan, el dedir, donde está el Aarón Habrit, que es la conjunción de todas las fuerzas que se escuchan y se ponen en práctica, etcétera, etcétera. Bueno, los 10 mandamientos, Aseret Dibrot, etcétera. Ok, una vez que hemos explicado los 3 conceptos y lo que significan desde el hebreo, vamos a introducirnos en la explicación que Rav Kaplan da sobre esta última parte de la Mishnah Tet. Vamos, ya les dije en el Sefer Yetzirah, capítulo 1, en la Mishnah Tet. El Rav dice así: Ilu ayu kli abria. Elu ayu kli abria. Estas 3 cosas de las que hablamos, kol, voz, beruach, espíritu, bedibur, y el habla, fueron los instrumentos de la creación. Kakatub, como está escrito en un pasuk en Teilim, que dice, Bitvar Hashem Shamaim Naasu. Por el habla de Hashem, como yo lo dije, Bereshit, Vayomer, etc., de Akadosh Baruj Hu, de Hashem Shamaim Naasu, se construyó, se creó, se hizo el cielo. Cuando habla de Shamaim, se habla de toda la existencia de la Briah. Uberruach pide, y con el aire, con el espíritu de su boca, Kol Sevam, todo lo que existe dentro de los cielos. O sea, son instrumentos creativos, instrumentos con los cuales se crea. Por lo tanto, no es extraño que, si lo vemos desde un punto de vista incluso psicológico, que el dibur construya un dabar, que el dibur, el habla, construya un dabar. Quiere decir, cuando una persona habla, está construyendo una realidad. Y cuando una persona habla de manera positiva de algo o a alguien, está construyendo dentro de la otra persona también una realidad positiva. Pero cuando habla en forma negativa o tóxica, entonces está también construyendo una realidad
tóxica a esta persona, ¿no? Si la está amenazando, o si la está denigrando, o si la está insultando, etcétera, etcétera. Esas cosas simples que podemos entender. Entonces, estos conceptos de los que se está hablando acá en el Sefer Yetzirah son instrumentos creativos. Lefia Talmud, según el Talmud, dice el Rab, Pasuk ze mityaches lema'amar harishon shel habria. Este pasuk se relaciona con el primer, o sea, este pasuk en Teilim, que es 33:6, se relaciona con el primer ma'amar de la Bria, o sea, Bereshit, que se relaciona en la Sefirot con la Sefirá de Ket. Y por lo tanto, obviamente, estamos dentro de ese aspecto, el aspecto de Ket. Akol hu tzlil tahor. La voz, como dijimos, es un tzlil, es un ruido, es un tono. ¿Bien? Tahor, tahor quiere decir puro. Venatul abhanot. Y está exento de abhanot, de divisiones. Abhaná realmente son investigaciones, análisis en el sentido más moderno del término. O sea que es un tzlil, como dije, es un tono que este tono se expresa. Después hay otro kol, será otro tono, pero el tono en sí es salul, es un tzlil. O sea, un ruido que es salul, diáfano. Continúa diciendo Rab, de que kazehu kashur la jochma. Y de esta manera, el tzlil, que es el kol, la voz, que es el tono, el ruido, está relacionado con la sefirá de Jochma. Que explicar por qué. El dibur, leumat zot, el dibur, en cambio, humuphan de kashur la bina. Es algo que ya tiene análisis y por lo tanto se relaciona con la Binah, con la sefirá de Binah. Shnei nigudim elu, ambos conceptos al parecer contrarios, porque uno no tiene divisiones, no tiene análisis, y el otro es justamente la posibilidad de analizar. Elu mitchabrim al yedei ruach. Ambos conceptos se unen a través del Ruach. O sea, está hablando que la Jochma, la sabiduría, y es algo que pensamos también cuando lleguemos a la explicación exacta de la sefirá de Jochma, vamos a desarrollar todo el tema de la Jochma como algo unitario, como algo unitario. Unitario quiere decir que no tiene divisiones. Ustedes saben que en el Mishkan que había en el Midbar, en el desierto, estaba la parte que conocemos como el Kodesh HaKodeshim, y estaba el Kodesh. Ahora en el Kodesh, que el Kodesh es el lugar, si bien el Kodesh HaKodeshim es el lugar de la relación más sobrenatural que existe con Akadosh Baruj Hu, y ahí estaba el Aron Abrit, el Arca de la Alianza, el Kodesh es un lugar donde ya fluyen las interacciones entre Hashem y los seres humanos, no todos los seres humanos, sino los Kohanim. Y más hacia afuera está el patio, que es una interacción que ya tiene Kadosh Baruj Hu, el creador, con el resto de los seres humanos. Y así se va ampliando, en una especie de círculos que van ampliándose. Entonces, en el lugar del Kodesh, estaban ubicados tres elementos. Estaba ubicado un elemento llamado menorá, o sea, es uno de los kelim, es uno de los objetos importantes del Mishkan, la menorá, que es el candelabro, que se ubicaba en la dirección del sur. Estaba ubicado en la dirección del norte la mesa de los panes, en la mesa donde se ponían, todas las semanas se cambiaban 12 panes. Y estaba en medio de ambos, frente al parojet, o sea, frente a la entrada al Kodesh HaKodashim, que estaba dividido un espacio de otro con una puerta en un templo y con un par de cortinas en otro. Allí estaba el Mizbeach, el altar de los inciensos.
Si nos fijamos en la menorá, la mitzvah de poner una menorá y construirla y fabricarla, gira en torno al hecho de que tiene que ser fabricada de una sola pieza, de una sola pieza. Eso quiere decir que no puedo tomar, digamos, partes, hacerla como una especie de Lego y después fundir pedazos hasta que me salga un candelabro. No, sino que se toma un trozo de oro y este se esculpe hasta que la imagen de la menorá salga. ¿Por qué precisamente la menorá tenía que ser de una sola pieza? Porque la jojma es unitaria. La jojma une. La jojma es algo que es una sola cosa, y obviamente la jojma es una sola. ¿Bien? Por lo tanto, la imagen de la menorá es una imagen que procede precisamente de algo que es uno, y esa es la característica propia de la Sefirá de Jojma. Frente a esto, frente justamente a la menorá estaban los panes, que los panes sí había haná, sí había división, y la construcción también de la mesa se dio en partes, eran partes de madera, partes de oro, que se van ensamblando, eso sí ya estaba construido de partes, porque además en la mesa habían 12 panes, o sea, ya había una haná clara de 12 fuentes de poder. Estas 12 fuentes de poder estaban simbolizadas en los 12 panes que representan a las 12 tribus, que representan a las 12 constelaciones, que representan a los 12 meses del año, etcétera, etcétera. O sea, ya es una reunión de varias cosas. Eso es la parte del norte y que corresponde a la Biná, corresponde al entendimiento. Y todo esto se reúne a nivel, digamos, intelectual, se reúne a través del Ruach, dice el Rab. Estas dos cosas que al parecer son contradictorias, la mesa con la menorá, ya les expliqué por qué, en el sentido de Jochma o Biná, Mitjabrim al Ruach, se unen a través de qué? A través de lo que hemos denominado como Jochma en el Sefer Yetzirah acá es lo que se conoce como Kol, voz. Lo que hemos denominado como Biná, como entendimiento, es lo que el Sefer Yetzirah llama Dibur, habla, y el Ruach es lo que me kasher, lo que junta, une una cosa con la otra. Continúa Rab Kaplan y dice, y también estos conceptos los podemos explicar a partir de la creación, de cómo entendemos la creación del mundo. Kol, dos, koach yotzer tahor bilti mubhar. El koach es una fuerza que se origina, que es pura y que no tiene divisiones. Como dijimos, o sea, surge de algo que está indiviso, algo que no está dividido. Bejunir más Bapasuka Rishon Shel Torah, y eso es lo que está relacionado, lo que está explicado en el primer pasuk de la Torah, que dice Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En un principio creó Elohim, Hashem, los cielos y la tierra. A Talmud Kodea, el Talmud fija, o sea, el Talmud explica, Shezeu ha'ma'amar harishon ben aseret ha'ma'amarot shebahen nivra olam. Según como sabemos por nuestra tradición, si nosotros contamos todos los días en que fue creado el mundo, el primer relato de la creación, ustedes van a encontrar ahí 9 veces que está escrito Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, como también ya lo explicó el Sefer Yetzirah en un principio. Cuando recién comenzamos la primera Mishnah, justamente hablaba de los 32 maravillosos caminos, y justamente ahí está explicado que 9 de ellos indican el Vayomer Elohim, las veces que Akadosh Baruj Hu dijo Vayomer. Sin embargo, son 10 Ma'amarot, así es como fija la Mishnah del Pirkei Avot, 10 Ma'amarot, 10 veces que Hashem dijo. Ahora, ¿y cuál es uno falta? Pues son 9. ¿Cuál es? ¿A qué se refiere? Se refiere a la palabra Bereshit, que la palabra Bereshit también se considera un Ma'amar, también se considera un dicho, algo que Hashem habló. Y este Ma'amar, el Bereshit, el que se compara con la Jojma. Bezeu Ma'amar Bilti Mukhan. Este es un Ma'amar Bilti Mukhan, no dado al análisis, que viene de una sola unidad, de algo único.
Sheken rak ha'maaseh ve'rak ha'ma'amar to'adu b'Torah. Ya que solamente el maaseh, velo ha'ma'amar, y no el dicho, ya voy a explicar, fue lo que fue enseñado en la Torah. Los demás, Vayomer, Vayomer Elohim Yehior, dijo Hashem que haya luz, y hubo luz. O sea, está el dicho, lo que Hashem dijo, y está la consecuencia. Vayomer Elohim, y dijo Hashem, Yehior, que haya luz, inmediatamente dice la Torah, Vayhior. Está el dibur, está lo que se dijo, y está el maaseh, lo que sale de lo que se dijo. Sin embargo, en el primer Ma'amar no aparece Vayomer, no está escrito Vayomer Elohim Bereshit bara, no. Dice directamente Bereshit, o sea, en términos simples se saltó el Vayomer, por decirlo así, y comenzó con el Bereshit, que es la consecuencia de un primer Vayomer que no está escrito. Bueno, ¿esto por qué? ¿Por qué es así y en los demás no? En los demás Vayomer no es así. Porque esta primera fase, esta primera energía que surge, es una energía en la cual lo que se dice y la consecuencia son una sola unidad. Y lo que nosotros vemos, o sea, lo que el ser humano puede ver, es la consecuencia. Nosotros o sea, les voy a explicar por qué, ¿no? Que también podemos escuchar el dibur y ver la consecuencia. Podemos ver ambas, digamos, percibir esa abjaná, podemos hacer el análisis, decir esto fue algo dicho y esto fue la conclusión. Sin embargo, cuando el dibur, el vayomer, el hablar, no está separado de la acción, los seres humanos nos es más fácil a los seres humanos ver la acción. O sea, ver aquello que surge de lo dicho. Y por lo tanto, el primer punto, la primera energía, solamente vemos la conclusión de esa energía, que es el Bereshit. Bereshit, bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. A eso hubo obviamente un Vayomer, pero ese Vayomer está dentro del Bereshit. Y cuando nosotros lo vemos el Bereshit. ¿Por qué? Porque primero, nosotros necesitamos hacer abjanot, necesitamos dividir unas cosas de otras, necesitamos que haya un habla, alguien que habló, e inmediatamente algo que se deduce de lo que habló. Cuando se dan ambas cosas juntas, nos es muy difícil poder captar. Y en la necesidad que el ser humano tiene de actuar, como sabemos, acá no hizo el ser humano para que actúe, para que haga cosas, nos es más fácil comprender la acción que la dicción, que lo que se dijo. Bueno, eso que estamos hablando, esa es la esencia del Keter. El Keter es una energía en la cual está en una unidad completa la dicción y la acción. Y nosotros, como seres humanos, nos es más fácil comprender del Keter la acción que en la etapa previa, que la estoy llamando dicción en el caso que lo debe decir. Miyad, después de que el Rab explica esto, continúa y dice lo siguiente. Miyad, Aharkach, inmediatamente después, Medubachat Torah, nos enseña la Torah, de Ruach Elohim merajefet al peneh hamay. Después que está escrito esta unión que dijimos en la Jochma, que aparece en la palabra Bereshit, que alude al Keter, aparece inmediatamente después del Bereshit otra información en la Torah, una información bastante interesante, y obviamente que en el orden en que está descrito el primer paso tiene que ver con algo relacionado obviamente al proceso de la Briá y con una exactitud completa. Dice la Torah, Beruach Elohim merajefet al peneh hamay. Dice la Torah que el espíritu de Elohim sobrevolaba sobre la faz, sobre la cara, su superficie del agua. Zoy HaRuach, este es el Ruach del que está hablando acá el Sefer Yetzirah. El Ruach Elohim se refiere al Ruach que nosotros ahora estamos analizando dentro del Sefer Yetzirah como los tres elementos creativos de la creación, los instrumentos creativos de los que hablamos. Rak Aharkach, solamente después viene el Medaber, cuando dice
aquel Beomer Yehi Or, que Hashem dice, Vayomer Elohim Yehi Or, que haya luz. De Zoya Siva, Leseder, Besefer Yetzirah, Kol Beruach Bedibur. Es por eso que, como en los Sokim del Maaseh Bereshit, que estamos hablando que estos tres elementos, conceptos, que en realidad son elementos creativos, aparece en el Sefer Yetzirah en el orden del Kol, que el Kol es la Jochma, es el Bereshit. Después aparece el Ruach, como en el Sefer Bereshit aparece Beruach Elohim, y después aparece el Dibur, cuando dice, pasuk siguiente dice, Vayomer Elohim, y aquí, Or, que haya luz. Estos tres puntos, Bereshit, Ruach y Vayomer, están aludidos en el Sefer Bereshit a través de Kol, voz, a través de Ruach, el espíritu, Bedibur, la dicción, el hablar, el decir algo. ¿Okay? Y esto que entonces nos trae, que Rab nos quiere enseñar, nos trae a que, y esto ya son las partes como más prácticas del Sefer Yetzirah, como les acaba de decir, que el Sefer Yetzirah es un libro de meditación. Entonces, la meditación en los tres primeros psukim de la Torá, que el Sefer Bereshit los resume en tres palabras. En Kol, Ruach y Dibur, resume en tres palabras lo que nosotros leemos al principio de la Torá, cuando la Torá dice, todos lo conocemos, si no lo pueden ver, en Génesis 1.1, Bereshit 1.1, dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ahí está el Kol. Be'aretz hayta tohu b'bokhu b'choshech al penei tehom, beruach, ahí está el Ruach Elohim, berachet al penei hamayim. Y el pasuk Gimel dice, Vayomer Elohim, y dijo Hashem, dijo decir que en el Dibur, Yehi Or, que se crea la luz. Estos tres psukim no son solamente información. Y esto es lo que el Sefer Yetzirah, según lo que Rav Kaplan quiere enseñarnos, no es que solamente tenemos que saber que así ocurrió, que eso es ya un paso muy grande, ¿no? Sino que son psukim a través de los cuales se alcanza la meditación. O sea, se comienza el proceso de meditación. ¿Lo que quiere decir? Que debemos pensar en ellos, leerlos, y cuando los leemos, por ejemplo, Bereshit, Pará, Elohim, etc., entonces surge dentro de nosotros un tzlil, un sonido, que ese sonido es el que Sefer Yetzirah llama Kol, voz. Después, dice, Beruach Elohim, surge dentro de nosotros una realidad llamada Ruach, que es uno de los elementos creativos que une, que junta. Y finalmente tenemos Vayomer Elohim Yehi Or, dijo Dios, que haya luz. Esta última parte también produce dentro de la persona la realidad del dibur, del hablar. Se unen los tres y la persona comienza a elevarse en la meditación. O sea, que cuando yo leo Kol, Ruach, Bedibur, y lo vuelvo a leer, Kol, Ruach, Bedibur, Kol, Ruach, Bedibur, estoy transportándome a la creación. Y la repetición de estas palabras me lleva hasta estos puntos en la creación del mundo, que son los tres primeros psukim de la Torá. Ahora, si eso lo logramos hacer, o sea, si eso lo logramos aplicar, lo logramos de alguna manera comprender, entonces podemos avanzar a otro punto, que es lo que inmediatamente dice el Sefer Yetzirah, Bejur Ruach HaKodesh, llegamos a algo que se llama Ruach HaKodesh, que estamos hablando de comunicación. Dice Rav Kaplan lo siguiente, Zeu amunach amekubal leashraa elokit. Cuando se habla de Ruach HaKodesh, estamos hablando del concepto clásico con el que se denomina, la Ashraa Elokit, o sea, la capacidad que el ser humano tiene de recibir información que proviene desde el Creador. Shebetzurata,
que por esta forma o por este medio, Agboa Kolelet Gam Nebuah, que por este medio es precisamente a través del cual se ingresa a los portales de la Nebuah, o sea, los portales de la profecía. Quiero detenerme un poco en esto porque a pesar que el Rab no lo menciona, pero eso es lo que el Sefer Yetzirah nos está enseñando. No lo menciona acá, pero lo ha mencionado en todas partes. El Sefer Yetzirah es de antigua data, o sea, es un libro muy antiguo. Y es un libro con el cual los antiguos, los que nos antecedieron en la historia del espíritu, lograban precisamente las conexiones a través de la meditación para la recepción de Ashra'ah, o sea, de información divina. En otras palabras, de forma más simple, más directa, la meditación en los 3 primeros psukim de la Torá, a través de los 3 conceptos que dije, son el portal para poder recibir comunicación sobrenatural. Si cada uno lo puede hacer, no sé. Si cada uno está preparado, no sé. Es una técnica que necesita obviamente dureza, necesita falta de interés en tratar de utilizarla para fines propios y mezquinos, que esto que acabo de decir es bastante extenso, porque ¿qué significa intereses propios y mezquinos? Muchos jajamín que les pidieron que a través de justamente estas meditaciones lograran hacer algo que trajera ciertas comodidades, no solo para él, sino para muchos, y se negaron. Entonces, una pregunta, primero, si es algo que debe ser popularizado, o sea, que se sepa que es así, ya se los dije, está escrito en Sefer Yetzirah, lo acabamos de explicar, según lo que Rav Kaplan trae, es una cosa muy simple, está en todos sus libros. Este libro está traducido al castellano, al inglés y a otros idiomas. No es una cosa oculta, está aquí. Akshav, la pregunta es si nos introducimos en estas meditaciones y llegamos a captar, porque el otro punto es lo siguiente: ¿qué pasa si todo se realiza como corresponde y llegamos a captar información? ¿Estamos completamente preparados para eso o no? Es como un niño pequeño que está recién estudiando, por ejemplo, le están enseñando matemáticas, le enseñan las 4 operaciones básicas, la multiplicación, la división, etc. E inmediatamente lo quiero introducir a una clase de física cuántica. O sea, tiene los elementos como para hacerlo, conoce los números. Y también probablemente puede ser que conozca las letras, porque las fórmulas se dan en números y letras, ¿no? Pero va a captar completamente lo que hay detrás de todo eso. Puede ser que incluso la información, si es un niño inteligente, la pueda recibir y la pueda repetir incluso. Eso significa que está capacitado para poder entender lo que está ocurriendo. Yo simplemente lo dudo, a no ser que sea un genio, pero simplemente lo dudo. Bueno, es lo mismo que pasa acá. Tenemos los instrumentos, podemos comenzar a ingresar a ellos. La pregunta es si primero los hacemos correctamente, si no hay otros intereses mezquinos dando vuelta alrededor nuestro. Y por último, si estamos preparados generacionalmente para ciertos mensajes, para ciertos conocimientos. Eso es una cosa, todas esas cosas hay que pensar. Continúa Rav Kaplan y dice así: Benital Lir'ot Beruach HaKodesh. Se puede ver, dice, que con esto que se llama Ruach HaKodesh, que digamos el espíritu de santidad, del que estamos hablando, que estamos hablando precisamente en el punto del gishur, o sea, de la conexión, del kesher entre el kol, la voz que dijimos que es la jochma, y el dibur que decimos que es la bina. Estamos justo en el punto medio. Ken, si es así, Higam Amitkabenet también se refiere, dice, o lo que está entre medio, Ben Mudaut Chochma le Mudaut Bina. Entre algo que el Rab llama Mudaut
Jochma, y otra cosa que él llama Mudaut Bina. ¿Qué quiere decir Mudaut? Conciencia. Hay dos tipos de conciencia según la Cábala. Una conciencia conocida como sabiduría y otra conciencia conocida como entendimiento. Ruach HaKodesh hi Hashra'a ve'Hameidah HaElokim. El Ruach HaKodesh, como dijimos, es la información que proviene del Creador, por tanto es algo divino. Shenitan לקחת ממצב של מודעות חוכמה למצב הרגיל של מודעות בינה. Que podemos transmitirlo, podemos llevarlo desde la mudaut, desde la conciencia llamada sabiduría a la conciencia llamada entendimiento. Voy a terminar de lo que el Rab dice. Quiero explicar también la diferencia entre los dos tipos de conciencia, porque eso también es un punto importante. Continuar Rav Kaplan y dice, Ruach Kodesh Kazo, este tipo de información que vamos a llamar Ruach Kodesh, y que en Sefirat HaKeter es también como parte de la Sefirá del Keter, Aomedet Ben HaJochma la Bina, que está dentro de la sabiduría y del entendimiento, de la Jochma, la Sefirá de Jochma y la Sefirá de Bina. Hay algo entre medio, entre ambos, ¿no? Que llamamos Ruach, y es obviamente también relacionado con aquello que viene desde arriba, que es lo que... y continúa diciendo, Beruach HaKodesh hi Hashra'a, Begam HaJochma, también la sabiduría, Begam HaBina, también el entendimiento en Tafkidim Shel HaToda'a Atzma. Son también Tafkidim, funciones de la propia conciencia. Uveot Ruach HaKodesh ba min hachutz, mientras que el Ruach HaKodesh viene desde fuera, o sea, la información esta divina viene desde fuera, la hi de Muyat Keter, y por eso que se parece a un Keter, que se lo ponen sobre la cabeza, una cosa externa, ¿no? Meachar shea Keter nilbash me ala rosh, por cuanto que el Keter se pone sobre el rosh, sobre la cabeza, hu hitzoni lo, es algo externo a él. Es una proyección de él, como hablamos ya, pero de todas maneras es algo externo. Hay que tratar de que no sea solamente algo externo, sino que sea una proyección propia, ¿no? De la propia esencia. Pero mientras no lo sea en la primera etapa, es algo que nos ponen sobre la cabeza, que es como el rey que recibe su corona. Ruach Kodesh Zo, este tipo de comunicación divina que se llama Ruach Kodesh, y Ruach Elohim, se refiere al Ruach Elohim que habla el Pasuk, Aniskeret de Pasuk, de Amaleo, Ruach Elohim, de Jochma, Ubina, Beda'at, como hablan con respecto a Betzalel, que cuando Akadosh Baruj Hu eligió a este muchacho, era joven entonces, para construir el tabernáculo, que es la imagen de toda la realidad, entonces lo llenó de Ruach Elohim, lo llenó de espíritu de Dios, de Jochma, con sabiduría, Ubit Buna, con entendimiento y también con Da'at. Estas tres cosas le entregó y así pudo construir este espejo del mundo, este espejo de todas las realidades que era el Mishkan, el tabernáculo, después el templo, primero, segundo. Quiero solamente referirme en este punto. Con esto terminamos la Mishnah Tet y las explicaciones de Rav Kaplan sobre la Mishnah Tet. En la próxima clase vamos a empezar con la Sefirá de Malchut y vamos a tratar de estudiar lo que nos podamos también sobre lo que significa el Malchut con respecto al Mashiach. Sin embargo, nos queda aclarar dos cosas, que una es la conciencia, que en Cábala se llama Jochma, y otra la conciencia, que en Cábala se llama Bina, entendimiento. Primero que les tengo que decir que los términos que nosotros ocupamos, que en esto, cuando se habla en castellano y en otros idiomas más o menos es similar, es para que nosotros podamos entender en nuestro lenguaje, el lenguaje que nosotros hablamos hoy día, aquellos conceptos que los sabios denominaron obviamente con otras palabras, dijeron Jochma y dijeron Binah. Sin embargo, para que nosotros podamos entender, necesitamos que se nos diga que es un estado de conciencia. Pues bien, existen dos estados de conciencia, uno llamado Jochma, sabiduría, y otro llamado Bina, entendimiento. ¿A qué se refiere? El estado de conciencia conocido como Jochma es un estado unitario, como hemos venido hablando. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la persona se siente plena. En un sentido, vamos a tomar ejemplos para poderlo hacer digamos, más entendible.
digamos que una persona asistió a una clase de cualquier materia, ¿bien? Cualquier materia. Y después de la clase que escuchó, la entendió, aunque utilizamos la palabra entender, asimiló los conceptos, el profesor que la daba era una persona que le quiso entender todo lo que estaba enseñando, y después de la clase quedaron Beschlemut, o sea, quedaron con una gran satisfacción interna de que no fue algo extraño a ellos, sino que ellos y esa materia son ahora una misma cosa. Esto a nivel intelectual, pero puede pasar también a otros niveles, también a nivel, por ejemplo, de oficios. Una persona, por ejemplo, que es sastre, ¿bien? Que hace trajes, no sé si ya exista todavía, pero imagino que de forma inclusiva puede ser que sí. En el momento en que él fabrica el traje, va cortando, va poniendo los modelos, va sacando las medidas, va cosiendo, va poniendo las telas en la máquina. Él y eso que está realizando son una sola cosa, no son dos cosas, no es el sastre, la ropa y la máquina, sino que en el momento en que él está con la ropa activando esa máquina de coser, es todo una sola entidad. Eso es lo que se llama el estado de conciencia, que se llama Ojma. Cuando hago algo y no me siento extraño en eso. Cuando hago algo y me siento como parte de eso sin que me sea extraño. Muchas veces hay personas que realizan muchas actividades y se sienten de alguna manera distantes de la actividad. No se siente que son parte de esa actividad, pero la realizan, ¿no? Bueno, ese no es un estado de conciencia que llamamos Ojma, esa es otra cosa. Y finalmente, o sea, no finalmente, sino que frente a esto existe otro estado de conciencia que se conoce como Binah. Binah, o sea, entendimiento. ¿A qué se refiere? En el primer caso dije, es uno y lo que realiza es una sola cosa. Es una realidad, estado de conciencia de plenitud, ya sea intelectual, ya sea funcional, ya sea de oficio o de lo que fuese, de relaciones con la pareja, con la familia. Hay a veces interacciones dentro de la familia que todo calza, todo ingresa, todo está, tiene que estar una armonía completa, es un estado de conciencia del joven. Sin embargo, hay otro estado más, digamos que hay muchos más, pero digamos es para poderlo explicar lo que vamos a estudiar también después. Hay un estado de conciencia que se llama Binah, o sea, de análisis. ¿Esto qué quiere decir? Que los conceptos, las ideas, las realidades, todo lo que se me presenta a mí, lo pongo delante de mí para poderlo analizar. O sea, para poder entender qué es esto, qué es esto y qué es esto. Obviamente, tengo que ponerme como un sujeto frente a un objeto. Y cuando el sujeto se pone frente al objeto, obviamente está fuera del objeto y no está dentro del objeto, sino que está fuera. Eso es lo que la pedagogía llama el proceso de aprendizaje. Cuando yo estoy aprendiendo algo, siempre al principio eso me es algo que tengo que mirarlo desde fuera para poder observarlo bien. Digamos que yo quiero hoy día que a nivel pedagógico se trata de que el conocimiento sea multisensorial, ¿eh? Entonces, de aplicar todos los sentidos, y no solamente la intelectualidad, sino los sentidos mismos. Entonces, si yo le quiero enseñar a un niño, por ejemplo, qué es lo que es una manzana, entonces traigo la manzana, que me interesa que la toque, que la huela, que se la coma, para que de esa manera pueda comprender lo que ese fruto es frente, por ejemplo, a una cereza. ¿Eh? O si quiero hacerle entender las diferencias entre el trigo y la cebada, entonces traigo trigo y cebada y crea que es una más grande, otra más chica, etc. O cuando se muele la harina de uno, diferente a la harina de otro. Hoy día se tiende a que el aprendizaje sea multisensorial. Bueno, para que eso ocurra, se necesita un cierto distanciamiento del objeto. A pesar de que estoy junto con el objeto, estoy aprendiendo, entonces estoy viendo que la manzana es esférica, que la cereza también, pero son esferas distintas, esta es mayor y esta es menor, etcétera, etcétera.
empiezo a entender cosas. Bueno, ese estado de conciencia ocurre mayoritariamente, es el que más ocurre. O sea, es lo que más nosotros nos dedicamos precisamente a ese estado de conciencia que se conoce como Binah, entendimiento. Estamos constantemente aprendiendo cosas, y para eso las tenemos que mirar. Y hay que, obviamente, si hay educadores acá, hay que educar para observar, justamente, cosas más grandes, más pequeñas, actitudes también. Estamos hablando acá de cosas materiales, pero también tiene que ver con las cualidades, la forma en que las personas se comportan, los modales, etc. Todo eso este análisis de la realidad es lo que se conoce como un estado de conciencia divina, que normalmente los cabalistas también lo dicen, el Torá también lo trae, que las mujeres tienen muchísimo más desarrollado, tienen muchísima más capacidad de poder distinguir una cosa de otra. En general, los hombres somos más dados a la gestalt, a lo construido, a lo que ya está armado. En cambio, en general, o sea, obviamente hay muchas excepciones, ¿no? Las mujeres tienen esa capacidad de tener una binayetera, una capacidad mucho mayor de bajar a los detalles, de poder ver precisamente los detalles, distinguir un estampado de otro, un guiso de otro, cosa que en general, también estoy hablando de general, para los hombres tenemos que, tenemos que forzarnos por tratar de observar detenidamente ciertas cosas. Esto es los dos estados de conciencia de los que hablamos. Besrat Hashem, espero la próxima clase, ahora les dejo unos minutos para preguntar, tratar, empezar con el tema del Nefut, el Mashiach, y cómo se relaciona también con. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buen día a todos. Shalom, shalom. Shalom. Hasahu Baruch, Rabino ayer. Bueno, tengo una pregunta, pero es que es difícil, con todo lo que usted nos ha entregado, está muy difícil redactarla. Pero voy a tratar de esbozar y ahí sale la pregunta. O sea, nosotros tenemos que hacer un cambio, o sea, o debe haber un cambio en el ser humano, que es un cambio de conciencia, donde escucho que va a entrar en acción lo que es el pensamiento y la palabra a nivel de los mundos superiores. Para nosotros llegar a ese estado de conciencia, tenemos que hacer un trabajo. ¿En dónde basamos nosotros ese trabajo de limpieza, tanto mental como de palabras, como de nueva conciencia, donde trabajemos en conjunto, como una sola máquina, como usted lo describió con el Boré, con el creador? ¿En dónde hacemos el trabajo nosotros? ¿Cómo lo hacemos? ¿O dónde hacemos ese esfuerzo? Ok, te agradezco por la pregunta. Bueno, primero, el ser humano crece en un ambiente naturalmente, hay excepciones, pero crece en un ambiente que es un ambiente que lo apoya a crecer. O sea, crecemos en un ambiente que nos apoya a crecer, y esto me refiero a la familia. Entonces, el primer núcleo, el centro de todos los círculos que se van a ir abriendo, es siempre la familia. O sea, es siempre la esposa, son los hijos. Ese es el lugar donde el trabajo comienza. Y poco a poco se va obviamente ampliando, pero no existe acercarse al creador de una forma completa y de una forma en mundos superiores si no hay un núcleo familiar construido donde haya armonía. A veces las personas están en pareja, a veces no, depende de cada uno, pero que haya un núcleo que sea un núcleo familiar presente, porque hay muchas cosas que nosotros vamos a ir estudiando acá, donde los ejemplos se dan precisamente a través de las intimidades que tienen las parejas. Pero no solamente eso, sino el dibur, el habla, es un habla de educación, y eso obviamente se refiere a los hijos. Entonces, allí es donde primero comienza. Después ya se va ampliando el estudio, se va ampliando las relaciones sociales, en comunidades o no en comunidades, depende de cada uno donde esté,
pero lo primero comienza en ese núcleo central en el que, como la Torá dice, y se unirá el hombre con la mujer y serán una sola carne. O sea, allí comienza una unidad y esa unidad los va a llevar finalmente a caer. Gracias, Rabino. Shalom, Rabbi. Bien, shalom, shalom. Boker Tov. Bien. Sí, pues referente a lo que dice el señor que acaba de hablar, pues yo había analizado o había escuchado pues anteriormente sobre que el alma cuando antes de ser creada por Hashem es una sola alma, o sea, una unidad. Entonces, cuando llega a este mundo, se divide en dos almas. Entonces, es la tarea de unificar, encontrar esa alma gemela o su alma compañera, pues, para poder encontrar para poder precisamente alcanzar la luz que se perdió, esa luz divina. Entonces, mientras que una persona, es como cuando se dice que para estudiar Kabbalah se necesitan ciertos requisitos que, por ejemplo, el hombre debe tener 40 años, debe ser casado, debe tener hijos. Y es precisamente como ya el hombre está en unión con su esposa, entonces ese es uno de los requisitos precisamente porque si no, no podría encontrar esa luz divina o no podría prácticamente las vasijas recibir esa luz, ya que está incompleto. Un alma incompleta no logra ese alcance al mundo superior. Sino Sí, tienes antes... razón. Ajá. Bien, tienes razón. El estudio de las cosas profundas de la Torá requiere un camino, ¿bien? Y ese camino obviamente no se hace solo, ¿bien? Se necesita algo para que, espiritual profundo. El matrimonio, el casamiento, no es simplemente no es solamente algo social. ¿Bien? Hay muchas filosofías actuales que dicen que simplemente esta forma de percibir la familia que nosotros tenemos en el occidente es algo netamente cultural y podríamos cambiarla por otra forma, pero no es así. Hay algo mucho más profundo, mucho más espiritual que lo que se da dentro de la familia, esposa, hijos, nietos después, etcétera, la sucesión, todo lo que continúa, que es justamente una de las primeras fases para poder llegar a un estudio más intenso, ¿no? A nivel espiritual mayor. Claro. Porque prácticamente el mismo árbol de la vida, como son dos columnas, una masculina y otra femenina, el Jogma representa la parte masculina, ¿no? Y la Binah la parte femenina. Y eso es lo que prácticamente el ser humano, el hombre, debe hallar esa unidad recíproca y de dualidad. Es una dualidad para encontrar esa fuerza, esa fuerza hallar esa fuerza entre ambas. Que Porque justamente, como habíamos dicho, para encontrar precisamente esa unidad. Es la Hashem, ¿no? Que así sea. Bien, gracias por la acotación. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, Rab, yo, Bien. Itamar. Bien, Itamar. Shalom, Rab, Boker Topo, Eretusham. Ok, tengo una pregunta sobre el Sefer Yeshira. Es que yo pertenecí a una comunidad en Bogotá, en Dat Israel y uno en Panamá. Y pues estas comunidades, aunque hablemos de Sefer Yeshira, nunca se profundiza el Sefer como tal en su estudio. Bueno, comprendo porque son una sinagoga.
Pero el tema es que a veces yo pregunto sobre una palabra que aparece en el Sefer, que es una taf, una lamed y una yod, de Telim. Sí, que se conoce como si fueran, unos dicen un dragón, en una figura cósmica. Otro dice, no, es la serpiente, que sería una nahash, pero no es una Telim. Entonces, ¿qué consejos puede darme, Raf, como para comenzar a entender el Sefer Yeshira? ¿Qué conceptos y herramientas básicas puedo o debo tener antes de enfrentarme al Sefer? Ok, bueno, lo primero es que el libro, como ya dije, está escrito en código y el Teli es otro de los tantos códigos que aparecen en el Sefer Yetzirah, no es el único, cada palabra lo es, pero digamos, lo más simple para poderse acercar a un entendimiento básico es la traducción y la explicación de Rav Kaplan al texto. O sea, es lo que él hizo, es lo mejor que se ha hecho hasta el momento desde el punto de vista del idioma moderno, de la forma moderna que lo hizo Rav, porque él conocía muy bien y sabía muy bien de qué se hablaba cada cosa, y es la mejor traducción a un idioma moderno, inglés, y de lo que es ranchero en castellano, y también sus explicaciones son simples pero profundas. Es la mejor forma de poder estudiar todos esos términos. Y es un libro asequible, se puede encontrar en cualquier parte, no es algo, nada oculto, no es que esté oculto en algún lado, siempre lo puede encontrar. ¿Me lo repite, por favor? Es el Sefer Yetzirah, traducción y comentario de Rav Aryeh Kaplan. Ok, Ariel Kaplan. Ok. Aryeh Kaplan, sí. Todo lo que Rav Kaplan haya escrito, todo es perfecto, todo está bien y todo es dentro de la ortodoxia judía más estricta. Ok, toda. Bueno, si no hay otra pregunta, les creo que ya nos quedamos por hoy hasta acá y nos veríamos la próxima semana y continuamos con nuestros estudios sobre el Sefer Yetzirah. Que tengan Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shabbat Shalom, Rav. Gracias, Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.